Bueno, ya lo contábamos y lo comentábamos hace un rato. Ayer hubo novedades porque el Servicio de Evaluación Ambiental presentó un par de recursos, los recursos judiciales, buscando impugnar el fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que el 9 de diciembre, para ser precisos, anuló la resolución del Comité de Ministros, que en enero del 2023 había rechazado conceder el permiso ambiental al proyecto minero portuario Dominga. Se habla hoy de la puesta de la moneda en este tema y lo queremos conversar con la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Ministra, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Paula y Mauricio. ¿Qué tal, ministra? Gracias por estar con nosotros. Ministra, partamos de lo general a lo más particular. ¿Dónde radica la decisión o esto que se ha dado en decir, la apuesta de la moneda por presentar estos dos recursos judiciales que yo ya explicaba por parte del Servicio de Evaluación Ambiental? A ver, el recurso de casación y el de suspensión, que fueron los dos recursos que ayer ingresó el Servicio de Evaluación Ambiental en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, son parte de nuestro sistema jurídico y que obviamente hay que utilizar. Lo utiliza normalmente el Servicio de Evaluación Ambiental. Claro, son parte del sistema jurídico, pero están ahí para usarse o para no usarse, dependiendo de la definición de la estrategia. Por lo tanto, el gobierno decide usarlos con el objetivo de ¿qué, ministra? Sí, no, el Servicio de Evaluación Ambiental siempre, normalmente los usa, ¿ya? Siempre se usa, así que no hay nada anormal en ese sentido. O sea, en cada resolución del Tribunal Ambiental, ¿el Servicio de Evaluación Ambiental presenta recursos de casación de forma y fondo? No. Claro que sí. Siempre. Sí, claro que sí, porque le corresponde al servicio defender la resolución del Comité de Ministros de enero del 2023. Okay. Una resolución que, recordemos, está basada, a ver, así como funciona el Comité de Ministros. El Comité de Ministros tiene la potestad, su ámbito de acción es conocer reclamaciones en una evaluación. En este caso hubo varias reclamaciones, el servicio acogió 12 de ellas, pide informe a distintos órganos con competencia ambiental, hace un análisis y en base a toda esa información nosotros en enero del 2023 y de manera unánime decidimos acoger las 12 reclamaciones y de esa manera rechazar el proyecto Dominga. Eso fue en su momento. Y fue una decisión muy contundente, muy robusta y apegada a la institucionalidad. Claro, lo que despierta las dudas en los críticos a esa decisión, ministra, y que de alguna manera parece validar el Tribunal Ambiental de Antofagasta, y que toda esa decisión, por mucho que usted la sustente en todos esos elementos, reclamaciones, análisis fundado de esa información, obedecía a una decisión tomada ya con antelación por el gobierno desde que asume, a partir de las propias palabras del presidente cuando proclama no a Dominga, cuando se hace cargo ya del gobierno. Entonces, como que había un prejuicio que además personaliza el Tribunal Ambiental en usted y en su entonces colega de minería por el hecho de haber emitido pronunciamiento previo. Entonces, ¿cómo defiende usted esa decisión frente a una posición que filosófica o por conciencia, y no quiero cuestionar ese aspecto, ustedes ya tenían previamente la convicción de que Dominga no tenía espacio en Chile? A ver, repito, el análisis que se hace es un análisis técnico. Hubo varios informes a la vista y se realizó este análisis. A ver, me gustaría volver a conversar un poco de qué lugar estamos hablando. Okay. Estamos hablando del archipiélago de Humboldt, un territorio maritorio de una muy, muy alta productividad, donde tenemos entre 400 y 500 especies muy relevantes. Está aquí el 80% de la población del pingüino de Humboldt. El pingüino de Humboldt es una especie muy emblemática. Además, esta región, en este lugar, también tenemos el 80% del desembarque de locos y lapas de la región de Coquimbo. Así que no solamente un alto valor ecosistémico de grandes mamíferos, muchas ballenas
Delfín, Corobada, Azul, Franca, varias de ellas en una situación crítica. Por ejemplo, la ballena Delfín en peligro crítico de extinción, Franca en peligro crítico, Delfín, nariz de botella, también está en peligro de extinción, etcétera. Así que sustento económico, turístico, estamos hablando de un lugar que uno podría comparar con Galápagos. ¿Okay? Ese es el nivel de importancia de este ecosistema tan valorado por chilenos y chilenas. No solamente valorado por chilenos y chilenas, sino que un alto valor a nivel internacional también. Ministra, pero bueno, pero más allá de toda esa, está clara esa posición que usted ha sustentado siempre, y también... Es que no es una posición, son datos. Es información científica irrefutable de datos. Es que a lo que voy es lo siguiente, se entiende, pero el Tribunal Ambiental considera otra cosa, considera que ustedes no obraron con imparcialidad al impedir el desarrollo de este proyecto, y ahí quiero ir porque más allá de toda esa discusión respecto del tema ambiental, que ya conocemos los datos, y los datos que avalan unas y otras posiciones, porque también la empresa defiende que todo eso que usted menciona ya lo mitigaron, que el puerto está a la distancia suficiente, pero no quiero volver sobre esa discusión que ya está sobre la mesa y ahora está actuando la justicia. Entonces, frente a esto, ¿qué se hace? Porque pareciera ser que el Tribunal Ambiental, primero que todo, invalida lo que ustedes obraron y decidieron en el Comité de Ministros, y segundo, y usted me dirá si entiende lo que le voy a plantear, pero uno lee el fallo del Tribunal Ambiental y pareciera ser que está diciendo, mire, aquí tiene que haber otro comité de ministros y tiene que resolver otra cosa, o sea, tiene que aprobar Dominga. ¿Usted lee que el Tribunal Ambiental lo que está tratando de instruir es que se vote a favor de Dominga? Que entonces uno se pregunta, ¿pero cómo diablos eso va a ocurrir si son los mismos ministros no van a votar de una manera distinta? Y si son otros ministros, van a ser de los ministros del mismo gobierno. Y si son los subsecretarios los que pasan a integrar el comité, bueno, los subsecretarios van a estar de acuerdo con su jefe, sus ministros. Entonces, ¿cómo se resuelve este entuerto? Yo creo que hay que entender claramente cómo funciona un comité de ministros. Un comité de ministros tiene que apegarse a la normativa ambiental vigente, y lo otro que tiene que realizar es que en la evaluación tiene que asegurarse de que las medidas que se incluyan en el estudio de impacto ambiental sean lo suficientemente robustas para evitar, mitigar, compensar impactos significativos sobre las distintas componentes del medio ambiente. Ese es el ámbito de funcionamiento del Comité de Ministros. Y eso fue lo que se hizo de manera muy robusta el año 2023. Sí, pero el que decide, en Chile y en un Estado de Derecho, el que decide si un acto se apega o no a la ley es el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Ambiental. Claro. Y el Tribunal Ambiental dictaminó que ustedes no se apegaron a la norma, no votaron con imparcialidad. Entonces, a eso voy. ¿Cómo se resuelve ahora este entuerto? Sabemos ya que ustedes o el gobierno pidió a Contraloría esclarecer cómo se va a configurar ahora el Comité de Ministros. Dos cosas, exactamente, dos cosas. Por un lado, una decisión que se tomó en el Comité de Ministros de ayer es que los 6 ministros estaríamos inhabilitados para resolver el fondo del fallo. O sea, para resolver sobre el proyecto nuevamente. ¿Y por qué estamos inhabilitados? Porque ya nos pronunciamos. Claro. Con nuestro voto en una instancia anterior. Claro, o sea, lo mismo que el tribunal reclamó de usted y de su colega entonces de minería, ahora se los podría reclamar a todo el comité porque ya se pronunciaron. Es distinto. Porque ahora votaron. Antes ustedes dos no habían votado. Claro, pero ahora votaron todos. Votaron ya en una dirección. Votamos en nuestra calidad de ministros, en nuestro rol de integrantes de un comité de ministros que viene que resolver alegaciones. Uh-huh. En el caso mío, y también de la ex ministra Hernando, nosotros tuvimos en el caso mío, una entrevista de radio en el año 2021, antes que
absolutamente nadie pudiera pensar que yo iba a terminar siendo ministra de Medio Ambiente. Se me hace una pregunta sobre el valor ambiental y yo hago una declaración general sobre el valor ambiental que, bueno, evidentemente siendo científica, me es ampliamente conocido, que lo acabo de repetir también, y hago una aseveración general sobre el valor de este lugar. No siendo ministra y no imaginándome en ese momento que jamás iba a llegar a ser ministra. Ministra. Y quisiera recordar de que el 2023 se le solicitó también a la Contraloría que se pronunciara si yo en ese momento me debería haber inhabilitado. Fueron 2 requerimientos y la Contraloría muy claramente dice en un dictamen de agosto del 2023 que yo no estaba inhabilitada, es decir, de que yo ejercí correctamente mi rol y mi obligación como ministra de Medio Ambiente de haber participado en ese comité de ministros. Ministra Maísa Rojas, hoy día usted se inhabilita junto a los otros ministros a propósito de la votación del comité el año 2023 y rechaza entonces, claro, pero perdón, y rechaza entonces la acusación que hace el Tribunal Ambiental contra usted y Marcela Hernando de haber afectado los principios de imparcialidad y probidad administrativa. Mira, recordemos que otra cosa que hicimos, que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental ayer, es elevar este recurso de casación. Sí, claro. En este recurso de casación en que tiene como objetivo defender la resolución del Comité de Ministros, están todos los argumentos de fondo y de forma para, repito, defender la resolución del Pero comité vuelvo sobre la pregunta. Usted se inhabilita contra los otros ministros porque ya votaron en un comité el año 2023, no porque se haga parte o se haga cargo de la acusación que hace el Tribunal Ambiental de haber afectado los principios de imparcialidad y probidad administrativa. Nosotros nos inhabilitamos porque ya siendo ministros nos habíamos pronunciado en un proceso deliberativo con el voto sobre la misma materia. Esa es la razón de la inhabilitación de los 6 ministros que ocurrió ayer. ¿Sí? Ya. ¿Qué plantea ante quienes dicen que aquí podría haber incluso una estrategia dilatoria, más allá de lo legítimo que es preguntarle evidentemente a la Contraloría, que además no es primera vez que se hace, para la composición y la presidencia del Comité de Ministros en esta oportunidad, pero hay quienes plantean que esto podría ser una estrategia dilatoria porque los tiempos de la Contraloría no alcanzan para que el comité esté conformado la próxima semana, el 31 de diciembre, que es cuando se cumple el plazo de los 15 días para pronunciarse ordenados por el Tribunal Ambiental. Mira, estamos acá ocupando los instrumentos que la ley nos entrega para defender el pronunciamiento y ahí somos obviamente respetuosos de los tiempos judiciales. Recordemos que ayer no solamente se ingresa este recurso de casación, sino también de suspensión. ¿Por qué? Porque hay temas judiciales pendientes y por lo tanto se pide aquí al Tribunal Ambiental de que pueda poner en pausa, en el fondo, el fallo, mientras se resuelven la casación y, por otro lado, también la Contraloría. Entonces, la solicitud que le hacemos a la Contraloría. Sí. En este proceso, ministra, ¿usted prevé como posible que puedan transcurrir los meses sin que esto se resuelva, sin que se reúna un nuevo comité de ministros con otra integración y que se acabe el gobierno? Sin que esto se haya resuelto. Con respecto a la solicitud de la Contraloría, recordemos que esto es para que nos dé con total claridad la Contraloría quién debiera estar sentado en ese comité de ministros para resolver nuevamente tal como resuelve el fallo. Y también quién preside. Claro. ¿Ya? Entonces, para tener toda esa claridad, sí, le hemos solicitado a la Contraloría. ¿Cuánto se tiene que demorar la Contraloría? Bueno, no me corresponde a mí decirle cuánto se va a demorar la Contraloría, tiene sus propios tiempos la Contraloría. Pero por otro lado, la casación que va a la Corte Suprema, sí, junto con la solicitud de suspender, son temas que están pendientes y esperamos que el sistema judicial del cual somos
respetuoso lo resuelva y de esa manera podamos según nuestra legislación, ¿podrían integrar el comité de ministros de otras carteras o tienen que ser de los mismos ministros que integran por definición? Sí, subsecretario en este Claro, caso. es que justamente esa es la duda. No está definido en el reglamento del comité de ministros de qué sucede con las inhabilitaciones, con la integración porque me atrevo a decir de que nunca habíamos tenido un caso parecido, es inédito, ¿no? claro. de 6 ministros. Entonces, ahora recordemos que ¿por qué estamos los ministros aquí? Porque estos son los 6 ministerios que participan de la evaluación a eso ambiental. voy, entonces no, Sí. como que no es muy Entonces, concebible que sean ministros de otras áreas, ¿no? sería complicado, ¿verdad? Porque, mira, por ejemplo, existe un orden de subrogancia y de prelación que es más bien protocolar, que es como, más o menos está bien asociado a cuando los ministerios se crearon, ¿ya? Y en ese caso, el que me subroga a mí es el Ministerio de la Cultura. Pero no parece tan razonable de que el Ministerio de Cultura, que no participa en la evaluación ambiental, se siente a tomar ese tipo de definiciones y de decisiones. Entonces, yo creo que habían suficientes dudas al respecto y por eso yo creo que el que mejor puede responder esa duda es la Contraloría. Lo que pasa, ministra, es que cuando uno ve este escenario y ve la lógica también del asunto y lo que dice el Tribunal de Antofagasta, pareciera estar diciendo, y se lo digo bien brutalmente, mire, esto es inválido lo que ustedes resolvieron como comité de ministros, tiene que haber otro comité de ministros y tiene que resolver en la dirección distinta. ¿Cuál es la dirección distinta? Que apruebe el proyecto Dominga. Entonces uno dice, a ver, aquí lo que está diciendo el tribunal es como que tendrían que votar en sentido contrario a lo que todo el gobierno sustenta. O sea, como que no queda otra que otro comité de ministros de otro gobierno, es decir, del próximo, tenga que resolver esto. ¿Usted ve que para allá vamos o no? Tenemos que esperar a que se resuelvan los recursos pendientes y ahí justamente el hecho de que la Contraloría nos aclare correctamente cuál es la composición, la presidencia, etcétera, ahí vamos a poder estar muy claros, muy seguros de que este comité de ministros, cuando sesione, lo hará correctamente. Ministra Maíza Rojas, usted ya se inhabilitó para lo que va a ser el futuro comité de ministros. El 2023 votó en contra. Algo planteaba usted en relación a los argumentos de fondo que tienen que ver con la zona de La Higuera y el lugar donde se emplazaría este proyecto minero Dominga. Entre el 2023, cuando usted votó en ese comité de ministros, y si tuviera que votar ahora, ¿no ha cambiado nada por parte de la empresa en relación a los argumentos que ellos ponen sobre la mesa, que técnicamente se han subsanado muchas cosas que en el 2023 no estaban subsanadas? ¿No ha cambiado nada entre el 2023 y el 2024 que hoy día a usted le podría haber permitido votar a favor o votar distinto a como lo hizo hace un año atrás? Lo que pasa es que el proceso de evaluación, que es donde se presentan antecedentes, etcétera, está cerrado, no se ha vuelto a abrir. Lo que sí te puedo decir es que ambientalmente la situación sí ha cambiado. ¿Para peor? Yo había mencionado de que el archipiélago de Humboldt es el lugar de anidamiento del 80% de la población del pingüino de Humboldt. Hay un censo del 2017 que decía que en Chile habían como 10.100 ejemplares. ¿Okay? El 2023 con la gripe aviar murieron como 3.400 y este año como 400. Así que esos de los 10.100 ejemplares que teníamos en el 2017, que en ese momento hacían de que el pingüino de Humboldt estuviese categorizado como en estado vulnerable, han muerto como el 40%. Entonces, esta razón, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que todos los años hace una clasificación, una reclasificación del estado de conservación de las especies, lo estamos abriendo de nuevo, y muy probablemente va a quedar en una clasificación más crítica, puede ser en peligro de extinción. Ministra. También habíamos hablado, por ejemplo, que la ballena fin,
que el 2013 ya estaba en una situación de peligro crítico de extinción, hoy en día hay investigaciones científicas que muestran que, por ejemplo, que es una ballena que vocaliza muy poco. Ustedes me imagino que muchos han escuchado el canto de las ballenas. Y ese canto sirve para ciertos métodos, para, por ejemplo, evitar colisiones a través de instrumentos que lo miden. Y la ballena Sim vocaliza muy poco y por lo tanto esa medida de mitigación de cuidado que uno pudiera tener es muy poco efectiva. Una ballena que está en peligro crítico de extinción y que conocen el archipiélago de Humboldt, es un lugar de excelentes ballenas muy importante. Ministra, yo diría que ambientalmente la situación está más crítica. Y el rol del Ministerio de Medio Ambiente, un rol que me da la Constitución, es conservar, preservar y resguardar el rico patrimonio, la naturaleza de la patria. Ministra, frente a ese pensamiento hay quienes reivindican la situación económica, la de los trabajadores, la de los habitantes de la zona, y entre otros ayer veíamos el pronunciamiento que emitió el exministro del Trabajo, además justamente Osvaldo Andrade, socialista, que planteaba, él defiende y representa el Sindicato Nacional de Trabajadores Faeneros, como abogado especialista en temas laborales, con 28.000 socios, decía él, y a ellos les interesa el proyecto, porque ahí hay de por medio 12.000 empleos, 7.500 solamente en Coquimbo, que tienen derechos, reivindica él, y plantea y hace una descripción que es bien gráfica con un contrapunto. Dice que hay dos industrias en juego, la industria minera y la industria de las ONG, que también es una industria, digamos las cosas francamente, dice Andrade. ¿Qué comentario le merecen sus palabras? A ver, lo primero nuevamente que yo no podría calificar como un pensamiento, como una idea, la realidad y el valor ecosistémico de este territorio. Eso es lo primero. Esto es una situación, es una realidad que está basado en información científica y este lugar de una alta productividad, como mencioné también, corresponde al 80% de desembarque de locos y lapas. Así que este territorio, el archipiélago de Humboldt, es el sustento económico de muchos pescadores artesanales. Fíjense que en el área protegida que se declaró el año 2023, archipiélago de Humboldt, uno de los objetos de conservación no solamente son las ballenas, no solamente es el delfín nariz de botella, no solamente es el pingüino de Humboldt, sino que también la pesca artesanal. El resguardo de este ecosistema asegura el sustento económico de pescadores de este territorio. Así es que es un lugar que tiene entonces un valor económico para la pesca artesanal, para el turismo, para la ciencia, y esos son los elementos que tienen que, yo diría, que ponderar, yo diría, como de sentido común. ¿Usted haría un megaproyecto de puerto y desaladora en Galápagos? Sí, no tengo idea, yo no sé. No. Uno tiende a pensar que bueno, no, pero de claro. eso estamos hablando. Sí, claro. De eso estamos hablando. Las palabras de Andrade no... esa es su respuesta frente a lo que planteaba él. Y tiene un valor no solamente ecológico, que es el rol que a mí me toca resguardar, sino también económico, en varias actividades que también se deben resguardar. Ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, gracias por esta conversación con ADN Hoy. Encantada, que tengan una linda fiesta. Igualmente. Eso, feliz Navidad, ministra, y muchas gracias por haber estado el tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Encantada.